Socios Televisión, bienvenidos a las noticias. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, fijándonos un día más en el conflicto en Israel, mirando también a la dura advertencia, la amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, que están diciendo en las últimas horas, y que Rusia ya está negando, dice que no tiene armas nucleares en el espacio. Pendientes también de palabras de Putin, que dice que prefiere a Biden antes que a Trump. Pendientes también de Macron, que va a firmar un acuerdo de seguridad con Zelensky. A priori iba a ir Macron a Ucrania, al final va a ser al revés, va a ser Zelensky el que viaje a Alemania y a Francia, precisamente en apenas unas horas. Mañana se le espera por estos países. Pendientes de todo esto, empezamos mirando a Estados Unidos. Con varios socios árabes están preparando un acuerdo de paz que detalla un cronograma firme para un Estado palestino y podría darse a conocer en cuestión de semanas, según los informes. Si se siguen los planes, pronto se podría poner en práctica una pausa de 6 semanas en los combates y formar un gobierno palestino interino, según informa Washington Post, citando a funcionarios estadounidenses y árabes que dijeron que alcanzar un acuerdo de alto el fuego sería la clave para lanzar este plan. Sin embargo, este mismo informe señala que Israel ya ha rechazado anteriormente algunas de las medidas incluidas y que es poco probable que sean aprobadas por el gobierno. Precisamente, uno de sus ministros, Smotrich, ya ha dicho que no aceptan este plan de Estados Unidos. También ha hablado el primer ministro Benjamin Netanyahu. Ha confirmado que Israel va a seguir adelante con una ofensiva contra Hamas en Rafah, el último refugio para los palestinos desplazados en el sur de Gaza, tras permitir que los civiles abandonen la zona. En Telegram ha señalado que lucharán hasta la victoria. El líder israelí, que está bajo una creciente presión internacional para atrasar el ataque planeado, no dio ninguna indicación sobre cuándo podría tener lugar la ofensiva o a dónde podrían ir los cientos de miles de personas ahora hacinadas en Rafah. Sus comentarios llegaban un día después de que las conversaciones en el Cairo sobre un posible alto el fuego y la entrega de rehenes en poder de Hamas terminaran sin resultados concluyentes, avivando temores entre los palestinos desplazados de que Israel pronto asaltaría Rafah. Miramos al ejército israelí, que se prepara para la guerra en el norte, en referencia a la frontera con Líbano. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, asegura que harán retroceder todas las capacidades de Hezbollah en el país, lo que traerá la estabilidad y la paz a la zona y los residentes podrán regresar, aunque augura que llevará algún tiempo. Las Fuerzas Armadas de Israel ejecutaron el miércoles una hora de ataques aéreos en el Líbano en respuesta a un atentado que costó la vida a una soldado israelí. Seguimos mirando a Israel y en este caso miramos a Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Han emitido una declaración conjunta que insta a Israel a evitar una ofensiva militar contra Rafah en el sur de la Franja de Gaza. Dice que están seriamente preocupados por los indicios de que Israel esté planeando una ofensiva terrestre contra Rafah. Dice que una operación de este tipo sería catastrófica, es lo que advierten los primeros ministros Anthony Albanese, Justin Trudeau y Christopher Luxon. Dada la terrible situación humanitaria en Gaza, según ellos, esa ofensiva tendría efectos devastadores sobre unos 1,5 millones de personas que se refugian actualmente en la zona. En el comunicado apuntan a que instan al gobierno israelí a no seguir ese camino. Dice que los civiles simplemente no tienen ningún otro lugar a donde ir. Miramos ahora a Irán, que se está armando a una velocidad sin precedentes. Su ejército posee tecnología local en lo relacionado con drones, misiles y embarcaciones, pero les costaba trabajo dotarse de portaaeronaves. Eso era hasta ahora, pero las innovaciones han traído una pequeña y siniestra sorpresa. La Armada iraní está imponiendo sus reglas hasta donde puede en la costa norte del Mar Rojo, cuyas aguas bañan el país de los ayatolás. Su marina protagoniza incidentes de forma continua desde hace años y aunque se guarda de ejecutar ataques directos a buques militares de países sensibles, están tildados de ser una nación gamberra. Ahora mismo están probando lanzadores de misiles desde contenedores náuticos. Miramos también a Corea del Sur, que está violando descaradamente la soberanía de Corea del Norte al desplegar buques de guerra en la línea límite norte, que Seúl considera la frontera marítima de facto entre los dos países. Es lo que ha dicho el líder norcoreano Kim Jong-un. Dice literalmente: la República Títere de Corea está tratando de defender la llamada línea límite norte ficticia, que no se basa en el derecho internacional ni tiene justificación legal. Dice Kim que están utilizando pretextos como el control de buques pesqueros y patrullas marítimas para desplegar buques de guerra de diversos tipos, y además dice que están violando descaradamente su soberanía. Es lo que cita la Agencia Central de Noticias de Corea. Kim también emitió órdenes para mejorar la preparación para el combate en el Mar Amarillo, cerca de las islas de Yeonpyeong, y donde, según sus palabras, tienen lugar la mayoría de las provocaciones de Corea del Sur. Miramos también a España. Cientos de agricultores y ganaderos cortan las principales calles de acceso a la capital con sus tractores por la competencia desleal de Marruecos y los bajos precios de mercados de los productos agrícolas a 6 de febrero de 2024 en Málaga. Cientos
de agricultores y ganaderos cortan las principales calles de acceso también a Málaga. Decenas de agricultores de diferentes comunidades autónomas se dirigen este jueves a Madrid para protestar a las puertas del Ministerio de Agricultura. En Atocha, las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA coinciden en que tras las grandes movilizaciones de los últimos días llegan a su reunión con Luis Planas con fuerza para negociar su plan de choque y sin intención de frenar su calendario previsto para las próximas semanas. Después de 9 días de protesta, las organizaciones mantendrán este jueves una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, desde lo que han denominado Unidad de Acción. Estas mismas organizaciones ya se encontraron este miércoles con Planas en el Ministerio, donde mantuvieron una breve reunión en el marco del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria, en el que también estuvieron representados la distribución, la industria alimentaria y los consumidores. Miramos ahora a Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden, que quiere un recorte del 18% en el número de aviones F-35 que el Pentágono compra el próximo año, después de que el límite del Congreso sobre el tamaño del próximo presupuesto de defensa obligó a la Administración a buscar ahorros, según apuntan fuentes familiarizadas con esta situación. El pedido del Pentágono para Lockheed Martin caerá a menos de 70 frente a un pedido esperado de 83, lo que supondrá una caída estimada de 1.600 millones de dólares en el gasto en aviones. La caída en los pedidos del F-35 podría afectar al gran contratista de defensa, que obtiene cerca de una cuarta parte de sus ingresos del programa de aviones. La demanda internacional de los aviones, que cuestan entre 80 y 120 millones de dólares cada uno, sigue siendo fuerte. Las acciones de Lockheed cayeron un 2,6% después de esta noticia, de la que Reuters informó por primera vez. Volvemos a fijarnos en Estados Unidos. Ahora, en la Fuerza Espacial de Estados Unidos ha cancelado un programa multimillonario de Northrop Grumman Corp para desarrollar un satélite de comunicaciones militares clasificado debido a mayores costes, dificultades para desarrollar su carga útil y un retraso en el cronograma, es lo que muestra un documento regulatorio y personas familiarizadas con la decisión. Northrop fue notificada formalmente el mes pasado de la terminación de su negocio espacial restringido, es lo que apunta el contratista de defensa en un documento regulatorio, utilizando una jerga para programas clasificados. Eso sí, la presentación no ofreció detalles sobre el satélite clasificado ni las razones por las que fue cancelado, que fueron proporcionados por personas que comentaron bajo condición de anonimato debido a su estado secreto. Nos fijamos ahora en el expresidente Donald Trump. Ha reiterado este miércoles que los países miembros de la OTAN deben contribuir más a la alianza. Dice que en caso contrario Estados Unidos no les debería proteger. Durante un mitin que ofreció en Carolina del Sur, el favorito en las primarias republicanas para elegir al candidato de ese partido en las próximas elecciones, no mantuvo el tono de los polémicos comentarios del pasado sábado, pero eso sí, insistió en que Estados Unidos no debe proteger a los países que no paguen su cuota. Durante el acto de campaña en la noche del miércoles, y como ha manifestado en otras ocasiones, Trump señaló que una administración suya resolvería de manera rápida la guerra entre Ucrania y Rusia. El tablero internacional es que sigue pendiente de las tensiones, precisamente a tenor de las palabras del propio Donald Trump y de cómo el discurso de Washington recuerda más a los tiempos de Guerra Fría con respecto a Rusia. En este marco, el discurso o la amenaza de Trump de que si vuelve a la Casa Blanca no protegerá a los socios de la OTAN que no cumplan con estos objetivos de inversión en defensa sigue sobrevolando el tablero de la diplomacia y las alianzas, un tema que vuelve a situarse en el epicentro del debate en la reunión informal de ministros de defensa de la Unión Europea en Bruselas, un encuentro que llega precisamente después de que la OTAN hiciera gala del nivel récord de gasto militar para contrarrestar los ataques de Trump. Jens Stoltenberg avisaba de que las declaraciones del propio Trump socavan la capacidad de disuasión de la Alianza Atlántica. El propósito de la OTAN, dice, es prevenir la guerra. Lo escuchamos. So the purpose of NATO is to prevent war, is to preserve peace, is to prevent an attack on NATO allies, and we have done so successfully for decades. Because our deterrence is credible. So any suggestion that we are not standing up for each other, that we are not going to protect each other, that does undermine the security of all of us, increasing the risks, and therefore it is so important that we, both in actions but also in words, communicate clearly that we stand by NATO's commitment to protect and defend all. Precisamente seguimos fijándonos en Estados Unidos. Miramos a lo que dijo ayer el jefe de inteligencia de la Cámara de Representantes. Mike Turner pidió a la Casa Blanca que desclasifique información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional. Además envió correos electrónicos a miembros del Congreso sobre una capacidad militar extranjera desestabilizadora. El asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, se negó este miércoles a arrojar luz sobre esta amenaza no revelada, que algunos medios estadounidenses vinculan una vez más con Rusia, en este caso en el espacio. En su exposición solicitaba que el presidente Biden desclasifique toda la información relacionada con esta amenaza para que el Congreso, la Administración y sus aliados puedan discutir
abiertamente las acciones necesarias para responder a esta amenaza. ABC News informó de que la amenaza estaba relacionada con un intento ruso de colocar un arma nuclear en el espacio. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que planeaba reunirse con un grupo de altos miembros de la Cámara de Representantes, conocido como la Banda de los Ocho, este jueves para informarles sobre el asunto. Miramos también a Rusia, que ha desestimado estas advertencias estadounidenses sobre la amenaza de armas nucleares rusas en el espacio. Dicen que es una invención maliciosa de la Casa Blanca, diseñada para engañar a los legisladores estadounidenses para que aprueben más ayuda para Ucrania. La Casa Blanca, como les contábamos, informó ayer al Congreso y a sus aliados europeos sobre informes de inteligencia que hablaban de una seria amenaza a la seguridad nacional planteada por el desarrollo de un programa de armas nucleares en el espacio por parte de Rusia. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que no haría comentarios sobre el fondo de los informes hasta que la Casa Blanca revele los detalles, pero dijo que la advertencia de Washington era claramente un intento de lograr que el Congreso aprobara más dinero. Dice literalmente: es obvio que la Casa Blanca está intentando, por las buenas o por las malas, alentar al Congreso a votar un proyecto de ley para asignar dinero. Esto es obvio, es lo que apunta Peskov, según informa la agencia TASS. También añade: veremos qué trucos utiliza la Casa Blanca. Miramos ahora al presidente ruso, Vladimir Putin. Ha dicho que Joe Biden sería un mejor presidente estadounidense para Rusia que Donald Trump y desestimó las preocupaciones sobre la edad y la agudeza de su homólogo para el cargo. Los comentarios de Putin este miércoles por la noche marcaron su primera incursión en las elecciones presidenciales de este año, mientras aumentan las tensiones entre demócratas y republicanos por los esfuerzos de la Casa Blanca para enviar más ayuda militar a Ucrania. Cuando se le pidió en una entrevista en la televisión estatal que eligiera entre Biden y Trump, Putin dijo que el líder estadounidense era más experimentado, más predecible y que era un político de la vieja escuela, y agregó que Rusia trabajaría con cualquier líder estadounidense que se gane la confianza del pueblo. Los comentarios del presidente ruso se produjeron un día después de que Biden acusara a Trump de haberse doblado ante un dictador ruso, mientras instaba a los republicanos en el Congreso a desafiar a Trump y respaldar más financiación para Ucrania. Hay respuesta, hay reacción ya también por parte del propio Donald Trump, después de que Putin fuese cuestionado durante una entrevista sobre quién de los dos potenciales candidatos a la presidencia de Estados Unidos si era preferible para Rusia. Le preguntaban, como les contamos, entre Biden o Trump. Ha contestado que, bueno, que el demócrata era más experimentado y más predecible. Ya ha contestado el propio Donald Trump. Dice: es un cumplido, aunque muchos dirían que no, que es muy malo. Pues eso está bien, es lo que declaraba Trump para intervenir ante sus partidarios en un acto en la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur. Trump afirmó que Biden es preferible para Rusia porque entregaría todo, incluida Ucrania, en calidad de regalo, y que él durante su mandato logró detener el gasoducto Nord Stream 2. Miramos de nuevo a Rusia, que lanzó este jueves un nuevo ataque con misiles contra la capital de Ucrania, Kiev, y otras ciudades que las defensas aéreas de Ucrania estaban intentando repeler, según apuntan algunos funcionarios. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, instó a los residentes a permanecer en los refugios. Testigos de Reuters informaron de varias explosiones en diferentes partes de Kiev. El alcalde de Lviv, Andriy Sadovy, ha informado del sonido de explosiones en la ciudad occidental cerca de la frontera de Ucrania con Polonia. Además, se han anunciado alertas aéreas para todo el país ucraniano. Miramos ahora a los presidentes de Francia y Ucrania, Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky, que firmarán mañana viernes en el Elíseo un acuerdo bilateral de seguridad entre ambos países. Zelensky visitará París por tercera vez desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, y ambos presidentes van a discutir la continuación del apoyo militar y económico de los aliados de Kiev, según anunció este jueves el Elíseo. El acuerdo bilateral de seguridad que Francia y Ucrania firmarán mañana se está negociando desde hace varios meses y sigue la línea de los que Kiev ha cerrado ya con otros miembros de la OTAN. Seguimos fijándonos en Ucrania. Una brigada del ejército ucraniano anunció este jueves que había sido redistribuida urgentemente como refuerzo a Avdiivka, localidad del este de Ucrania y actual epicentro de los combates, donde la situación se considera extremadamente crítica ante los ataques rusos. Dicen que la tercera brigada de asalto confirma que ha sido redesplegada urgentemente para reforzar las tropas ucranianas en el sector de Avdiivka. Es lo que indica esta unidad en Telegram en un mensaje titulado "El infierno de Avdiivka". Afirma estar llevando a cabo contraataques en barrios conquistados por los rusos. Miramos ahora a Alemania, que se ha comprometido a dar a Ucrania 4 veces más municiones a medida que su guerra contra Rusia se acerca al segundo aniversario. El miércoles, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que Alemania aumentaría los suministros de artillería a Ucrania de 3 a 4 veces este año en comparación con 2023, según la agencia estatal de noticias ucraniana Ukrinform.
Pistorius hizo estas declaraciones en Bruselas durante una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, también conocido como el Grupo Ramstein. Pistorius y Olaf Scholz asistieron a una ceremonia de inauguración de una nueva fábrica de municiones de artillería en Alemania a principios de esta semana. Según se informa, esta fábrica podría producir hasta 200.000 proyectiles de artillería al año una vez terminado. Un informe del Parlamento Europeo publicado en noviembre de 2023 estimó que Ucrania utilizaba hasta 7.000 proyectiles al día. Miramos ahora a los BRICS, que van a registrar el mayor aumento en número de millonarios durante la próxima década. Para que se hagan una idea, será del 85% frente al 45% que se espera en países del G7. Nos lo cuenta, nos lo explica nuestra compañera Eva Villanueva. Muy buenas. Los países BRICS, esa gran coalición de países emergentes que desafían el orden mundial y que emergen como el gran rival del G7, están a punto de ganar una próxima batalla. En concreto, los BRICS están a punto de ver un aumento del 85% en el número de millonarios durante la próxima década, frente al aumento del 45% que se prevé en esas economías más avanzadas del G7. Según el informe de Henley & Partners, se pronostica, por tanto, que el número de millonarios en esos BRICS, que en conjunto poseen 45 billones de dólares en riqueza invertible, aumentará ese porcentaje, ese 85% en los próximos 10 años. Hablamos de ese bloque compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se ha ampliado para incluir este año a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. En todos ellos hay 1,6 millones de personas con activos invertibles de más de 1 millón en este grupo. En comparación, se espera que en el G7, que poseía 110 billones de dólares en riqueza invertible en diciembre de 2023, vea aumentar ese número de millonarios, como decíamos, en la región, en un 45% durante ese mismo periodo, durante esos 10 años, y hablamos de Canadá, Francia, Japón, Italia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Según la consultora y el informe que ha publicado en asociación con esa firma global de inteligencia New World Wealth, India está a la cabeza de la expansión de la riqueza, con un aumento estimado del 110% en su riqueza per cápita para 2033, seguida de Arabia Saudí, donde se prevé que la riqueza per cápita aumentará más del 105% durante el mismo periodo. Los Emiratos Árabes Unidos están preparados para un crecimiento del 95%, mientras que se espera que la riqueza de China y Etiopía crezca un 85% y un 75% respectivamente. Pendientes de los BRICS, pendientes como siempre de las últimas horas de la actualidad, hacemos una pausa y enseguida les contamos una reunión entre Milei, Bukele, Donald Trump, una conferencia que va a tener lugar la semana que viene. Hacemos una pausa, unos minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street, los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves, un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión, explicando, consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad. Miramos ahora al presidente Javier Milei de Argentina, al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que van a hablar en la influyente Conferencia de Acción Política Conservadora la próxima semana, según anunciaron sus directivos. La CEPAC es la conferencia conservadora más importante del país, a la que asisten activistas y funcionarios electos de Estados Unidos y otros países. Su acto principal será el discurso del expresidente Donald Trump, igual que en años recientes. Este año va a ocurrir del miércoles 21 de febrero al sábado 24, invitando a estos presidentes latinoamericanos. Muestran parte de un esfuerzo de los republicanos por acercarse a los latinos y ganarse su voto en las elecciones de noviembre, según explica, en este caso, Mercedes Slap, investigadora senior de la fundación de la CEPAC. Y además nos fijamos también en Guyana. El gobierno de Venezuela, que preside Nicolás Maduro, ha dado continuidad a su política de presencia militar y asistencia social en el Esequibo, lo cual no es del agrado de Guyana. El ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Todd, denunció que Venezuela sigue con una militarización del Esequibo. Dijo que la acción en el terreno por parte de Venezuela es inconsistente entre la postura diplomática y militar, según reseña AFP. A juicio de Todd, el despliegue militar busca obligar a Guyana a eludir el caso en curso ante la Corte Internacional de Justicia y aceptar las negociaciones bilaterales propuestas por Venezuela. A propósito de esta denuncia de Todd, se difundió en la red social X una publicación del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, donde muestran las labores de patrullaje. Miramos ahora a la Comisión Europea, que confía en sus previsiones de otoño para España y las mantiene intactas en sus previsiones de invierno, apuntando que la economía española se expandirá un 1,7% en 2024 y que lo hará un 2% en 2025. Señala que el 2023 lo cerró con una expansión del 2,5%, una décima por encima de lo previsto en noviembre. Sin embargo, el Ejecutivo Comunitario no tiene tan buenas noticias para el conjunto de la zona euro. Apuntan a un importante frenazo en 2024, recortando las previsiones de crecimiento del 1,2% al que apuntó en noviembre a un 0,8%. Para 2025 también prevé que la economía de la eurozona se expanda menos de lo que había anticipado, con un crecimiento del 1,5%, una décima menos de lo anunciado en noviembre. La economía española mantiene el rumbo a pesar de la pérdida de impulso del sector turístico y la situación económica aún débil de los principales socios comerciales de España, algo que limita el dinamismo de las exportaciones. A nivel interno, la Comisión apunta a un efecto retardado de las subidas de los tipos de interés que pesará sobre la demanda interna, especialmente a la luz de los todavía elevados, aunque decrecientes ratios de deuda interna y externa. Miramos ahora a Reino Unido. La escapada terminó después de muchos trimestres evitándolo por poco. Reino Unido ya está en recesión técnica, 2 trimestres consecutivos de contracción de la economía tras un retroceso del 0,3% del Producto Interior Bruto en el cuarto trimestre de 2023, según la estimación preliminar publicada este jueves por la Oficina de Estadísticas Nacionales. El dato es considerablemente peor que la contracción del 0,1% que preveían los expertos y empeora menos 0,1% registrado ya en el tercer trimestre. Esto significa que, a diferencia de Estados Unidos y la zona euro, Reino Unido no consiguió eludir una recesión en 2023. En el conjunto del año el PIB solo creció un 0,1%, el peor dato anual, excluyendo el shock del COVID desde 2009. El desglose mostró que el gasto de los consumidores cayó un 0,1% intertrimestral en el cuarto trimestre, tras una contracción del 0,9% intertrimestral en el tercer trimestre. La única mejora real se produjo en la inversión empresarial, que subió un 1,5% intertrimestral. Sin embargo, tras la contracción del 2,8% del segundo trimestre, dudamos que se mantenga. Precisamente en esta línea está hablando Paolo Gentiloni. Menciona la recesión en Japón y el Reino Unido, pero dice que nosotros hemos conseguido evitar la recesión. Eso sí, por poco. Escuchamos. La imagen general que tenemos esta mañana, se ha visto en las noticias, al lado de la situación en Japón, en el Reino Unido. Bueno, nosotros estamos en la situación en la que estamos. Nosotros conseguimos evitar la recesión, eso es positivo. Otra cuestión es que hay países como Portugal en los que todavía puede haber ese crecimiento previsto alto, pues también es muy positivo. Japón, las acciones japonesas suben a pesar de la contracción de la economía. Los mercados bursátiles avanzan a pesar de que la economía del país se contrajo por segundo trimestre consecutivo, un menos 0,1% en la tasa trimestral frente al dato positivo que se esperaba. En tasa interanual, menos 0,4% que se añade al menos 3,3% previo. Las cifras del gabinete de Japón también indican que el país también puede haber perdido su posición como tercera economía más grande del mundo frente a Alemania. El Topix de Japón subió un 0,1% y el conglomerado tecnológico Rakuten Group subió un 15,8% después de que se anunciaran el miércoles resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado.
Nos fijamos también en Alemania. En octubre, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que Alemania probablemente superaría a Japón como la tercera economía más grande del mundo, medida en dólares estadounidenses. El FMI solo declarará un cambio en su clasificación una vez que ambos países hayan publicado las versiones finales de sus cifras de crecimiento económico. Comenzó a publicar datos que comparan economías en 1980. El economista Neil Newman dijo a la BBC que las últimas cifras muestran que la economía de Japón valía cerca de 4.200 millones de dólares en 2023, mientras que la de Alemania era de 4.400 millones. Miramos también a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Ha hablado esta mañana y entre los mensajes que ha puesto sobre la mesa ha señalado como los datos macro siguen indicando una actividad moderada a corto plazo. Por otra parte, ha señalado que el BCE confía en que continúe el proceso desinflacionario, pero que necesita confianza en que desembocará de manera sostenible en el objetivo del 2%. En cuanto a las presiones, apuntaba que el seguimiento prospectivo de los salarios del BCE sigue indicando fuertes presiones salariales. Aseguraba además en su comparecencia que el crecimiento de los salarios se va a convertir en un motor más importante en la dinámica de la inflación. Escuchamos. El crecimiento de los salarios sigue siendo fuerte y se espera que se convierta en un motor cada vez más importante de la dinámica de la inflación en los próximos trimestres, como reflejo de la rigidez de los mercados laborales. Como he dicho, esto refleja cierta rigidez en los mercados laborales y de las demandas de los trabajadores de compensaciones por la inflación. El seguimiento salarial. Pendientes de Christine Lagarde, pendientes de los datos económicos, de la actualidad de la economía. Hacemos una pausa, unos minutos y enseguida volvemos con el análisis. Enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.